Patricia, pues, me da muchísimo gusto estar contigo en esta plática y más de este tema que sé que es un tema que tú dominas y que durante muchos años has estado trabajando en este tema, eres una de las pioneras en México. Y entonces yo quería pues, iniciar preguntándote cómo desde tu experiencia en los adultos mayores, como, ¿dónde están situados el tema de derechos humanos? Para entrar primero como con el contexto de adultos mayores y después conectarlo con el coronavirus, como ¿qué tanto se ha avanzado en los derechos humanos de los adultos mayores? ¿Cómo son los derechos humanos? ¿Cómo está la relación de los derechos humanos adultos mayores? Y si ahí hay alguna conexión con el coronavirus. Fíjate, gracias Manuel, encantada de poder coincidir nuevamente. Espero vernos pronto para darnos un abrazo Sí. riquísimo. Y fíjate que a mí me gustó mucho la pregunta que haces, que planteas para este conversatorio, digamos. ¿Cómo viven los adultos mayores la contingencia por el COVID-19? Y creo que es lamentablemente un momento muy crítico para las personas mayores. ¿Por qué? Porque, uno, somos el sector, en teoría, el sector más susceptible por razones físicas, por razones biológicas. Mi sistema inmunológico, pasado los 60 años, no se renueva con la misma facilidad que lo hice cuando era joven. Mis años otra vez me vuelven a marcar. Estamos viviendo una etapa en la que sigue todavía predominando un gran culto que yo me atrevería a llamar irracional hacia la juventud. Cuando nos presumen, nos dicen que la juventud es lo único que tenemos, la juventud es lo más preciado, es la etapa mejor, eso es reducirnos el periodo de la vida, porque ser joven dura muy poco. Ahora, con nuestros niveles que hemos alcanzado de longevidad, pues estamos viviendo 80, 90, 100 años. Y por ahí National Geographic ya afirmaba que ya nació el niño que va a vivir naturalmente 120 años. Entonces, paradójicamente, hay muchas cosas para vivir muchos años, pero no saben qué hacer con los viejos. No sabemos los viejos qué hacer con nosotros mismos. Nos llegamos devaluados, llegamos invisibilizados, llegamos menospreciados, llegamos discriminados, porque las propuestas éticas, los protocolos que se han dado en todos los países, Italia, España, Inglaterra, para a quién le damos el respirador, los primeros puntos a elegir era la edad. Ay, pobrecito, mira, este ya vivió, ¿no? Este ya vivió, este tiene más posibilidades, le queda toda la vida por delante. Como si nosotros no tuviéramos vida. Primer gran derecho a defender, primer gran derecho humano. Tengo derecho a la vida. Segundo gran derecho humano, tengo derecho a la salud. Tengo derecho a decidir correctamente bien informado sobre lo que se va a hacer sobre mi cuerpo. Como que ahora se erigen en dioses algunos médicos, no todos, me queda claro que no está generalizado, hay muchos médicos que han estado defendiendo a los adultos mayores, pero hay muchos que dicen es que yo sé, en este momento yo decido y se va el viejo porque el viejo es un problema. Entonces ahí es la parte que yo te hablaba poquito antes de el viejismo, la discriminación por edad. Me discriminas porque tengo arrugas en mi cara, me discriminas porque tengo mi pelo blanco, me discriminas porque no me visto a la moda y no por lo que yo valgo como ser humano, no por lo que yo valgo como persona. Quizá pues estoy muy arrugadita y muy apergaminada, ¿verdad? Pero mi conocimiento, mi riqueza, lo que yo he hecho por mi país, lo que yo puedo dar por mi familia, he brincado muchas crisis, Manuel,
los adultos mayores, hablo en primera persona, pero es por los adultos mayores. Hemos brincado muchas crisis. ¿Cuántas te gustan? Desde la crisis de la adolescencia, desde la crisis del divorcio, desde la crisis de la muerte de 1, 2, 3, 4, 5. Hemos brincado muchísimos obstáculos, hemos aprendido a desarrollar, la gran mayoría de las personas, resiliencia. Por lo tanto, tengo derecho hasta a una muerte digna. Y nada de eso se considera. Por eso yo te decía que quería enfocarlo por lo de los derechos humanos. Nos tienen francamente olvidados. Dime, ¿quién nos podría decir, ahorita tú que viste tantas estadísticas, Manuel, cuántas personas adultas mayores en este país están viviendo solas? En esta ciudad, cada una en sus ciudades, las de Guadalajara, los de Colombia, los de las diferentes partes. ¿Cuántos están viviendo viejos en pareja, viejas en pareja? Dime, ¿cuántos de esos ya se les acabaron los víveres y no los dejan entrar a los súpers? Yo no sabía eso, pero el domingo quise entrar a un súper a las 3 de la tarde, no, eran como las 2, y no me dejaron pasar. A mí personalmente, porque me dijeron, señora, usted no tiene autorización para pasar. ¿Pero por qué no? Pues porque el horario de las personas mayores es de 7 de la mañana a las 10. Le digo, ¿y a quién nos preguntaron cuando dije? Claro, está la creencia de que los viejos se levantan temprano, o la creencia de que los viejos tienen insomnio, o la creencia de que los viejos no necesitan ir al súper. ¿Cuántos viejos ahorita no los dejan entrar al súper y no van a comer? ¿Qué comunidad está ocupada de ver si en tu edificio hay alguien que no puede salir o que no debe salir? Todo esto, digo, lo estoy planteando a muy grosso modo desde los derechos humanos, que es la parte que me gustaría que aportar ahora, y que curiosamente tú tienes otra cara de esto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que en esta contingencia seguimos siendo las mujeres adultas mayores cuidadoras, por ejemplo. Sí, fíjate que me parece muy importante todo lo que dices, porque yo no sé cuándo cambió, ¿no? De que de repente los adultos mayores dejaron de tener como esta importancia, esta parte como de respeto, de cuidado, de sabiduría, de conocimientos, que llegó Google y como que acabó con todo, ¿no? Parecería que los chavos llegaron, se metieron a Google y entonces parecería que todas las respuestas están en una computadora o en un teléfono celular. Y toda la experiencia de vida que tenemos los adultos mayores quedó como borrada de repente y quedamos como devaluados, y entonces de repente el poder que tenían los adultos mayores se convirtió en nada, y el poder que tienen ahora la juventud, porque sabe más de tecnología que nosotros, se volvió como, la tecnología se volvió la reina de todas las sabidurías. Y esto que decías de los derechos humanos me parece importantísimo, y lo ligo con esto de los cuidados y de las cuidadoras, ¿no? Porque parecería que ahora los adultos mayores solo servimos para cuidar a los nietos, o para cuidar a los enfermos, o cuidar a los esposos, las mujeres, y hay datos terribles. Sí, sí. Terribles en México. El 74% del tiempo laboral las mujeres lo dedican a hacer temas de laborales, de cuidados de familia, cuidados del hogar, cuidados de los enfermos, mientras que los hombres solo le dedicamos el 24% de nuestro tiempo a esas labores. Claro. Y ahí se nota por todos lados, ¿no? Los hombres en realidad no sabemos cuidar, porque desde niños no nos enseñaron a cuidar, ni a nosotros mismos. Está correcto, no les enseñamos a cuidar, ¿no? Y ni a nosotros mismos, no nos sabemos cuidar ni a nosotros mismos. Entonces todos tenemos que tener como alrededor alguna mujer que nos eche la mano para aprendernos a cuidar. Entonces creo que hay una gran deficiencia en el tema de los cuidados, que ojalá y esta crisis nos ayude a los hombres en especial a aprender a cuidarnos, a ser autosuficientes en nuestro cuidado,
y a poder cuidar a las demás personas. Porque si no aprendemos de esto, creo que las mujeres pueden y saben vivir solas. Los hombres nos cuesta muchísimo trabajo vivir solos porque nos da miedo esta parte del cuidado. Si aprendiéramos a cuidar, los hombres también nos haríamos más humanos, más sensibles, menos violentos. El mundo cambiaría fuertemente. Y creo que también esta parte de los adultos mayores, en donde los chavos sí es cierto que saben más de tecnología, no hay la menor duda, pero esta sabiduría que solo la puede dar la experiencia y la edad y el conocimiento de haber vivido cosas, como tú decías, tantos eventos como la adolescencia, las crisis económicas tan solo, o sea, Tan solo, ajá. nosotros nos hemos aventado de menos 2 crisis económicas o 3 muy Fuerte, fuertes, sí, muy fuertes, muy ajá. fuertes. Y muchos chavos dicen, pues sí, yo ya lo leí, yo ya sé de qué se trata. No, no es lo mismo haberlo. Google te puede contar, puedes leer, y puedes tener como muchos conocimientos, pero la experiencia de vida es importantísimo. Y la experiencia, el cariño y el cuidado. Y eso me regresa a esto del viejismo, que es un término que tú me enseñaste y que quisiera que me platicaras un poco más, ¿no? De lo que está pasando con esto del viejismo. Mira, esta parte, como les decía, es la discriminación por razones de edad. Pero mira, ahorita acabas de tocar y va en relación al viejismo varias cosas. Mira, la tecnología de este momento es un parteaguas, sin duda, la llegada de la computadora. A partir de ahí se derivan un montón de el internet, etcétera. Se derivan muchísimas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, dada la presión social, olvidamos, Manuel, toda la tecnología que hemos sido capaces de aprender. Léase. Si tú quieres, desde el fonógrafo, vamos a irnos hasta allá, los discos de pasta que a lo mejor les tocaron a nuestros padres, y pueden decir, ay, se están yendo a la prehistoria. Espérame, esa prehistoria forma parte de mi historia, en la que yo aprendí el disco, el tocadisco, la consola, el disco portátil, el Discman, el cassette, ahora puedo entrar a Spotify, toda esta trayectoria aprendimos a usar un sinnúmero, nos cambiaban cada año modelo de consola, ¿te acuerdas? La música a través de de los cassettes de 4 tracks, de 8 tracks. Les juro que cuando llegó el cassette nos dijeron que no iba a haber nada más después del cassette. Y llegó el CD, y bueno, llegaron muchísimas cosas. Entonces, tenemos capacidad de adaptación a la tecnología. Y no quiero hablar de las planchas de vapor, que antes eran planchas a las que les cambiaban la resistencia. Por favor, busquen en Google resistencia de plancha para que la conozcan, aunque sea por fotografía, las personas que son muy jóvenes. Pero hemos tenido la posibilidad de irnos adaptando. Ahora, ¿por qué viene la descalificación, Manuel? Por varias cosas. Mira, uno, para algún sector, dejamos de ser productivos, es decir, compradores. Ay, los viejos ya no tienen dinero para comprar, no nos interesa. Hoy se habla de la silver economy, porque ahora nos están viendo con otros ojos. Ya les empezó a salir así como el colmillito de lobo feroz, ¿verdad? Para vernos desde otra manera. Nos descalificaban también desde el punto de vista reproductivo. Y básicamente a las mujeres, desechables, se secan, se marchitan, no sirven. Entonces, como yo ya no me puedo reproducir, pierdo mi valor social. Hace mucho tiempo estoy sumando las cosas que se tomaron en cuenta. Y luego la otra, nos niegan, y aquí está otro derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo. Yo no sé cuántos de los que estamos ahorita aquí, en esta maravillosa reunión, querrían que su papá y su mamá se ganaran la vida empacando en los supermercados o empujando un diablito
en la central de abastos o haciendo labores de limpieza en el metro. Porque es ahí, no tiene absolutamente nada de humillante. Claro que no. El problema es que no se les permite otra cosa. No se les permite, no se les reconoce su historia. Yo no sé si saben que en estos de los, cuando yo lo descubrí, me impactaba muchísimo. Hay ingenieros, hay biólogos, hay contadores. ¿Tú no crees que podría estar un contador de medio tiempo ayudando, asistiendo a alguna empresa? En Claro. lugar de estar viviendo de nuestras limosnas. Porque siempre que llegas a la caja, ay, disculpe, nada más me queda 5 pesos, ay, disculpe. No dices, tenga, señor, 15 pesos. Vean sus manos, vean su cuerpo, los hacen cargar, los hacen empujar. Hay un gran desprecio por el viejo y la vieja. Eso es discriminación por edad, porque yo decido en mi mente juvenil, entre comillas, que esa señora ya no sirve. Ahí entra otra vez los derechos humanos, mi derecho al trabajo remunerado y mi derecho, también otro derecho humano, a una vida digna. Y lo que tú decías también, ¿no? El derecho a una vida digna y también a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de muchas personas, pues con toda la razón, sobre todo adultos mayores, entraron con mucho miedo a decir, ¿quién va a decidir si me van a intubar, si me van a meter al hospital, si me van a esto, si tengo que hacer cola en la calle y me van a tener ahí sentado en un rincón, a ver, porque yo soy más viejo que el otro y entonces no voy a poder entrar? Y creo que esto, en alguna ocasión tú y yo lo platicábamos mucho, creo que lo de la voluntad anticipada es un instrumento fundamental, Fantástico. fantástico, porque eso te da el empoderamiento de poder decidir cómo quieres ser tratado. Si llega un momento en el que ya no puedes decidir, tú decides desde antes si quieres que te intuben, si no quieres, si quieres que te trate, que te metan en un hospital. En fin, puedes decidir realmente cómo quieres pasar los últimos días y cómo quieres morir si es que llega el final. Ese es un tema importantísimo. El otro que también me parece fundamental es, y me lo dijo mi papá y me llamó mucho la atención, porque un día me dijo, mi papá tiene 86 años y me dijo, pues yo creo que los viejos, y me refiero a viejos viejos, me dijo arriba de 80, ya no vamos a volver a salir de nuestras casas, porque esto va a tardar de menos 2 o 3 años. Entonces yo le dije, es una buena observación, que a lo mejor vas a tardar más en salir que la mayoría de la gente, pero yo creo que tarde o temprano todos vamos a poder salir. Pero sí creo que también hay ese miedo de no poder estar con los seres queridos, porque aparte este tema del contacto físico es fundamental. Uy, sí. De por sí los adultos mayores, entre más viejos se van volviendo, menos apapachos reciben de otros adultos, y por eso quieren tanto a los nietos, porque los nietos sí los apapachan, Claro, claro. pero los otros adultos no, y todos necesitamos del apapacho y del contacto físico, y creo Sí, que estoy de acuerdo. esta crisis nos ha enseñado que es fundamental. Entonces tenemos a los abuelos, a los papás y a nosotros mismos con una falta del contacto físico que va a ser fundamental para adelante. Entonces creo que puedo entender que haya ciertos miedos importantes, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarme, porque no solo del coronavirus. Si hoy me enfermo de cualquier cosa y quiero ir a un hospital y el hospital está lleno, pues también tengo un poco de miedo de poderme enfermar de algo. Tengo miedo a cómo voy a morir, si es que voy a morir. Tengo miedo a estar encerrado. Y son miedos que se vale tener y que hay que platicar y que hay que hablar, porque creo que son miedos muy humanos, que no solo los tenemos Claro, los claro, mayores, claro. que tienen los chavos y los adultos jóvenes. Entonces, creo que al final esta crisis, creo que nos puede revaluar, creo que puede revaluar, porque entonces el dinero se vuelve menos importante, la salud se vuelve más importante, Claro. el cariño, la cercanía. No sé qué opinas de todo esto. Me encanta que menciones esto de la necesidad de, de ser tocados, de ser tocadas, abrazados, así como a los bebés
dicen cuando son recién nacidos, si están en una incubadora, te dicen, no, venga usted, péguese al bebé en la piel y quítese la camisa y piel con piel y hay que tocar a los niños y hay que hablarles y todo. Los viejos también lo necesitamos abrazos, besos, palmaditas en la espalda, que me tomes del brazo, que me beses, las arrugas no se pegan, decimos por ahí, ¿no? Abrázame, las arrugas no se pegan. Y esta parte me parece muy importante. Otra que mm, yo quiero ser optimista, como tú de hecho lo soy, si no estaría metida en este tema, eh, eh, que las cosas puedan cambiar. Pero yo ya no espero, Manuel, que cambien porque sí. Yo lo que he aprendido es que hay que pedalear la bicicleta. Y para hacerlo, tenemos que empezar a comunicar otro tipo de cosas. A lo mejor tu padre, mira, el mío ya no estuvo para contarlo, pero de alguna manera Canijo Viejito lo anticipó, él lo dijo, pero bueno, es otro tema. Pero, ¿cómo que ya no voy a salir de mi casa? Que díganme un anuncio nacional, una campaña nacional que haya hecho nuestro gobierno, estoy hablando del de México, que es el que conozco perfectamente, dedicado a los adultos mayores. No hubo una sola dirigida a ellos, que les quitara, porque a los miedos que tú me has mencionado, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, todo esto, nosotros sumamos dos, el miedo a ser discriminados por viejos y el miedo a que yo la infección es más fácil para mí en términos generales. Ya sé que se han infectado niños, que se han infectado adultos, pero el blanco, en teoría, del virus somos los viejos y las viejas. Perdón, Entonces, agregaría la parte económica, el miedo a no tener dinero para hacer lo que más les pesa al adulto mayor. Claro, porque no tengo trabajo, entonces no tengo derecho a la salud porque poquitas o muchas pastillas que tome, las que sea, otro tema es la medicalización de la vejez, ese es otro, no tengo para comprarme el famoso paracetamol, que es el que me va a hacer el paro, o para comer bien, porque te digo que ahora está el rollo de que no me dejan entrar al súper, o que la gente se mete en las cajas que algunos súpers pusieron para, para los adultos mayores. Entonces ves a la señora con su carrito y sus niños y todo, porque los viejos no importan. O sea, pues no hay viejos, no es, pues justo es para que pasemos rápido, hagamos rápido la compra y salgamos del lugar. Pues no. Entonces no hay una cultura de respeto al viejo, mucho menos de ayuda, pero regreso a la parte optimista, ahora que hemos sido visibilizados, tenemos que trabajar, remar, diría yo, en la misma dirección. Totalmente de acuerdo. Yo tenía unos datos que son escalofriantes. Habemos 16 millones de mexicanos arriba de 60 años y solamente hay 3 millones que tienen una pensión o que guardaron el dinero para una pensión o una jubilación del Seguro Social. Y de esos 3 millones, solamente hay 750,000 mujeres. Quiere decir que las mujeres, aparte, tienen menos pensión, menos dinero y menos apoyo del Estado. Y si tuviste la suerte de ser de clase social alta, de todos modos las mujeres tienen menos dinero y tienen menos ingresos y cuando viene la crisis económica son las que más la sufren. Entonces, claro que hay miedo de la parte económica, de la salud y de todo esto que dices, pero también este optimismo creo que tiene que venir de nosotros, no nos los van a regalar. Creo que me queda clarísimo. El optimismo y el trabajo. El trabajo. Y el trabajo, ajá. Igual que las mujeres hicieron todo su movimiento, creo que los adultos mayores tenemos que empezar con algún movimiento en donde podamos ser visibilizados hasta en los anuncios de televisión. Es increíble que no hay un anuncio de televisión
parece que la sexualidad también es otro gran tema que tú y yo conocemos, que hemos hablado muchísimo de ese tema. Muchísimo, ajá. Parecía que los seres humanos después de los 60 ya no hubiera vida sexual, y pues tú y yo sabemos que arriba de los 60 hay mucha vida sexual Muchísima. y entonces todos estos temas que están como ocultos, como tabús, como guardados, como de esto no hay que hablar, creo que tenemos que empezar a hablar, y en este grupo está increíble que la gente, que todos los que nos acompañan, en cada quien en su pequeño espacio, poder empezar a hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que nos toca hacer acciones concretas. Mira, como bien lo señalas, Manuel, yo vengo trabajando este tema desde hace ya unos añitos y no me arrepiento. Tuve un momento difícil porque de momento dices, hijo, esto a nadie le importa, pero el que a mí me importara era suficiente. Digo, que uno tenga un objetivo, un sueño, una idea, y se fueron dando y fuimos trabajando para que se dieran muchos. Tú sabes que has tocado muchas puertas. Llevar una idea novedosa, llevar algo diferente, te garantiza de entrada como 1,000,000 de nos. No se puede, no nos interesa, no hay dinero, no tenemos presupuesto, o sea, ya te lo sabes, ¿no? Pero hasta que uno logra, se dan los tiempos y logramos entrar. Tengo mucho tiempo dando un taller que se llama Envejecer, un reto creativo. Ahorita estamos suspendidos por obvias razones, pero ahora que estamos con lo del Zoom, igual y lo retomamos. Pero es para que a veces llegan mujeres jóvenes, 40, 45. Ay, dicen que estoy loca, que yo no estoy vieja. ¿Qué nos va a vender? ¿Cremas? No, disculpe, no le voy a vender cremas, le voy a regalar muchas ideas, ¿no? Le voy a dar muchas propuestas, porque tenemos que empezar a perder el miedo a envejecer. Y tenemos que empezar a derribar una serie de mitos como aquella que los viejos ya no aprendemos. Yo te decía, el coronavirus, yo le voy a estar toda la vida agradecida porque he aprendido un montón de cosas para entrar a la tecnología que no lo hubiera hecho de otra manera. Y ahí estaba la alumna que nos decía que tuvimos una clase hace 15 días con 25, 26 personas, y, y ya lo estamos haciendo. Hay que quitar el mito enorme, enorme de que no tenemos sexualidad. Lo acabas de decir, seguimos vivos, estamos viejos, no muertos, ¿no? Viejos, no muertos. Entonces nuestra sexualidad sigue vital. Que si yo la quiero expresar de tal o cual manera, ese es otro asunto. Pero de que estoy vivo con mi sexualidad entera, por supuesto que lo estoy. Otro mito que no seguimos aprendiendo, otro mito que somos un estorbo. ¿Por qué soy un estorbo? A lo mejor una persona ya en una etapa de alta fragilidad, que ya no pueden caminar, que no pueden mover, ese es un momento, pero pues yo tengo 66 años y todavía te juro que pedaleo mi bicicleta y haré todo lo posible, todo lo posible por seguir haciéndolo. Entonces hay que recibir también a esta nueva generación, que somos los famosos baby boomers, de viejos, que venimos con otra pila. Y tenemos que combinarnos con los que nos han abierto camino antes. Conste que no digo que envejecieron antes que nosotros, sino que me mostraron un camino de luz, la verdad sea dicha, de luz, y vamos detrás de ellos, ¿no? Entonces yo creo que un conversatorio como esto, Manuel, nos abre este camino de empezar a hacer cosas para sensibilizar sobre el tema. Entonces, pues aquí estamos y es un honor que me hayas invitado. No, es un honor que hayas aceptado, pero fíjate que dijiste algo que me conecta con esto de los que nos abrieron camino antes. Yo tengo que confesar que es la primera vez que me digo viejo a mí mismo y que me digo de la tercera edad. Generalmente no me lo digo porque internamente no me siento viejo, entonces me siento muy joven, todavía estoy entero en mis facultades, tengo trabajo, tengo una vida bastante activa. Sin embargo, sí creo que hay un camino que abrieron otros viejos, y pienso en mis tíos, en mis papás,
en amigos de mis papás, Claro. que fueron abriendo camino y que fueron enseñándonos pues, que viejo está en la cabeza, o sea, la vejez y las limitaciones están en la cabeza. Que puede haber, mi abuela vivió hasta los 100 años, y entonces ella pues, me enseñó un camino que entonces, pues, para mí la vejez empieza cerca de los 100, ¿no? O sea, la vejez que te incapacita, ¿no? O sea, porque a mi Nos abuela, falta un poquito a los 100 todavía. porque Ajá. a mi abuela se empezó a estar incapacitada por ahí de los 98, entonces pues, falta todavía un buen trecho. Pero y si te toca antes, no somos nada más cuerpo, o si hay algo del cuerpo que nos empieza a fallar, o hay algo de la mente que empieza a fallar. Tenemos muchas otras cosas más que dar. Y pienso en esto de esta generación anterior, pues, que la familia, las relaciones, los vínculos amorosos eran como un tema muy sólido y que ahora con el esquema de la tecnología, con la globalización, pues nos volvimos más individualistas, pero creo que otra vez de las Ay, grandes dime, enseñanzas ¿nos volvimos qué? más individualistas. Y creo que con la globalización, la tecnología nos volvimos más individualistas, pero que el coronavirus ahora nos volvió a regresar a estos vínculos amorosos, a estos vínculos familiares, de amistad, de gente. ¿Cuánta gente no hemos como vuelto a contactar? Gente que queremos, que conocemos. Pues tú y yo es un ejemplo. Le llevábamos Ajá. un buen tiempo de no vernos. Entonces, creo que esto nos puede volver a reconectar y por eso también está mi optimismo, ¿no? Y entonces yo quisiera agradecer y quisiera que nos platicaras un poco lo que estás haciendo, dónde te pueden encontrar y después que la gente nos pueda hacer preguntas, unas cuantas, porque no tenemos tanto tiempo, salvo que tengas algún otro tema antes de que empiecen las No, preguntas. no, 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 yo cerraría. Creo que hemos tocado la parte medular de lo que queríamos. Derechos humanos, pues es mucho más amplio, Claro, pero creo que tocamos la parte medular y la parte que tú nos diste de estadísticas actualizadas, ¿no? Eh, Formalmente, creo que todavía desde el dato del censo pasado, se hablaba de 11 millones de adultos mayores. Luego ya se empezó a generalizar el de 13 millones. ¿Mm? Y ahora tú sacaste el más reciente en 16 millones. Aunque ya con este nuevo censo, vamos a ver Vamos qué, a ver cuántos qué somos. parece, ¿no? ¿Mm? Pero los datos no se mueven tan fácil, pero sí vamos a seguir creciendo muchísimo en cantidad. Así es. Y yo lo que creo que debemos pelear es la calidad de vida. Y tengo un rato trabajando y te agradezco que me permitas compartirle a los participantes de este encuentro, que tengo desde 2018 un canal en YouTube que se llama Vejez Creativa. Manuel, estoy feliz. Llevamos 387 videos. Yo he visto ya varios y son muy buenos. Son muy buenos, son muy lindos, hay unos pequeñitos de 3 minutos, 4 minutos, sobre temas diversos. ¿Cuál es la intención de esto? Darles ideas para enriquecer su envejecimiento. Se llama Vejez Creativa, está en YouTube, hay entrevistas con especialistas, hay que duran 10 minutos. Yo hago una presentación de muchos temas, derecho a la muerte, pero tenemos 3 pilares fundamentales. Autoestima, nos hace falta la autoestima en la vejez. Ujú. Envejecimiento activo y saludable, como todavía lo nombra así la Organización Mundial de la Salud, y sexualidad. Hay muchos videos donde actualizamos el tema de la sexualidad de los adultos mayores. Fantástico. Todo lo que se puedan imaginar, ahí está. Todavía no está cerrado ni está acabado, lo seguimos construyendo. Ahorita estamos parados, Manuel, porque está parado todo, Ujú. pero insisto, Vejez Creativa en YouTube, espero que lo puedan conocer y la siguiente vez que nos encontremos aquí, podamos conversar sobre eso, ¿no? Pero estamos aquí con mucho gusto y dispuesta a las preguntas que quieran.
Liz, ¿nos podrás ayudar si es que hay alguna pregunta? Sí, doctor, ahorita hay dos preguntas. Una es, yo tengo una pregunta, sé que se desvía un poco del tema, pero si llegan a tocar el tema, me gustaría que me aconsejaran. Mi abuelito acaba de perder a su cuñado y su sobrino. Su hermana está en el hospital y todos por COVID, y no sé muy bien cómo podría apoyarlo. Manuel, tú eres el experto en apoyo terapéutico. A ver, este es un caso como muy fuerte. Creo que es necesario o sería recomendable, si quiere hablar con cualquiera de nosotros en Topaltía, somos terapeutas especializados, porque creo que este caso sí requiere de un apoyo terapéutico. Entonces, con mucho gusto, si nos pasan los datos, nos ponemos en contacto con él para platicar, porque creo que es un tema pues, complejo que requiere del tema de terapia, sí. Yo lo único que querría decirte, Manuel, es que esta mujer que llamó a la persona, ¿no? Que dice, mi abuelo acaba de perder, le pregunte a su abuelo Claro, si claro, claro. quiere recibir una llamada, porque Claro, claro, es claro. otro de los temas. Perdón, por ahí Abuelo, debí yo haber empezado. tengo esta propuesta, abuelo. Te llamarían, ¿quieres? Sí, claro. Entonces, pero nada, le llevó sorpresa. Si él no quiere, no quiere, y entonces habría que preguntarle qué es lo que él quiere o cómo te puedo apoyar, porque a lo mejor Exacto. lo único que quiere es que le des un apapacho virtual o físico. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Liz, ¿tenemos otra? Ok, sí, este es del Carmen del Toro y tengo consultantes adultos mayores y me comentan que todos están opinando por ellos, principalmente sus hijos. Los tienen aislados y no son ni visitados. Saben que es por su cuidado y agradecen la intención, pero los subestiman y no los escuchan en sus necesidades. ¿Me permites Claro, contestar es lo que esa? estabas diciendo precisamente. Uh-huh. El aislamiento físico no conlleva un aislamiento social. Hay teléfono tradicional, le picas tic, 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 o le das de disquito si todavía tienes de disquito. Puedes hablarles por teléfono, puedes hacer una videollamada si es que ellos están disponibles, puedes hacer el famoso Skype o hay en el periódico El País hicieron un reportaje de un nieto. Claro, esto es más espectacular. No sé si lo viste, lo vio alguno de ustedes. La abuela cumplió 100 años y estaba confiscada, ¿verdad? La abuela está allá arriba en el edificio y consiguió una grúa y se subió y le llevó un cartel que decía, felicidades, felices 100 años, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo pararme en la puerta o saludarlos desde la reja o lo que sea, pero los olvidan porque uno está la historia familiar. ¿Cuál es la historia familiar de ese hijo con ese papá, o ese hijo con esa mamá, etcétera? Esa es una. Y la otra es que piensan pues que no sentimos. Un día dando una clase en nutrición, alguna mujer se paró y me preguntó, después de un curso que les daba sobre sexualidad en la vejez precisamente, y me decía, bueno, ¿y los viejos como cuándo dejan de sentir? A mí me sorprendió muchísimo la pregunta, pero me ayudó muchísimo, porque no dejamos de sentir nunca. Y eso es para nosotros como mensajeros o colaboradores de una comunidad y para que lo corrijamos con nuestra propia vida, ¿no? El aislamiento social, el aislamiento físico no es aislamiento social, ni mucho menos aislamiento emocional. Y muchas veces con esta idea de por cuidar o por proteger al adulto mayor, yo voy a decidir por él o yo no, o voy o no le voy a decir ciertas cosas. Y yo creo que preguntarle siempre es fundamental. No importa
qué edad tenga, no importa qué edad tengas tú, no importa si tú tienes un doctorado en ciencias de lo que sea y tu abuelo estudió la primaria, preguntar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que está esperando de su vida, es fundamental. Cómo quiere ser tratado, cómo quiere vivir los años que está viviendo. Entonces, hay gente que dice, es que no sé si decirle a mi abuelo porque se murió una prima Hermano. o un hermano. Pues, tiene más experiencia que tú en la vida y en la muerte, él ha vivido más muertes que tú, y claro que le va a doler, pero por supuesto que tiene derecho a la información, derecho a que le preguntes y derecho a saber sobre todo las cosas que le incumben a él, que es su Claro. vida y sus seres queridos. Claro, claro. Pero insisto en que todo eso no lo vemos o lo hemos obviado. Y parte de esta conversación, uno de los objetivos es poder reconectarnos con esas cosas que de tan obvias y tan simples ya no las vemos. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Liz. Sí, yo quisiera comentar, perdón, soy Juan Carlos Muñoz. Así como hay la gente de edad adulta, adultos mayores que fácilmente uno detecta la necesidad o se da cuenta, pasa con aquellos que es precisamente la bipolaridad de estos donde se cierran en lo suyo, saben que no pasa nada, bueno, o hacen creer que no pasa nada, oye, ¿cómo estás? Es decir, prácticamente son aquellos papás, ya adultos mayores, en donde tratan de demostrar como que un punto de fortaleza, cuando uno sabe que internamente, pues finalmente el viejo está más cerca de la muerte, ¿no? Y ellos, porque se han muerto los amigos, o el primo, o el hermano, como que esa parte de sensación, y ante esta crisis de COVID-19, donde ha sido muy sistema grave, pero los medios de comunicación están tan encima de toda la gente saliendo información de uno y del otro lado, ¿cómo abordar este tipo de personalidad del adulto mayor? Sabiendo uno que sabe que tiene un problema, pero que no se abren y que viven con su angustia ahí reprimida. Manuel, me dejas hablar y tú le complementas con la parte de la personalidad. Caballero que preguntó, acaba de hacer una afirmación que yo le cuestiono muchísimo. Dice, el viejo al final de cuentas está más cerca de la muerte. ¿Quién sabe si tú te mueras primero que tu papá? O que seas el hombre que se cuida tanto y tu padre llegó a viejo, o tu tío, o tu abuelo, porque ha logrado sortear muchas cosas. Ser viejo es un gran triunfo. Muchos no llegaron. Tenemos amigos, amigas que se murieron en la adolescencia, que se murieron en la temprana juventud. Tenemos amigos que se murieron a los 40, 45 años. Yo cada vez veo que esa lista crece y crece y crece y crece y no llegaron a viejos. Entonces, sí estamos más cerca de la muerte, cierto, pero hemos triunfado sobre ella mucho más años. Estamos aquí justamente porque no nos hemos muerto, ¿no? Esa es una. Y luego, ¿por qué se ponen, si sabemos que están rejegos, y por qué se ponen? Porque ante tanta discriminación y tanto maltrato emocional, no ser tomados en cuenta, no tener el lugar de reconocimiento en la familia, nos empiezan a hacer sentir como que no valgo. Tú sirves, dijo Manuel hace rato, pues para cuidar a los nietos, ay, papito, tú que no tienes nada que hacer, llévame a verificar el carro, ¿no? Mira, mamá, mamá, tú no te aburras, ¿por qué no, vete a una clase de tejido, ¿no? O mamá, ¿por qué no me vas a pagar al banco? Ay, para que tenga algo que hacer, oye, se la pasa ahí sentada. Bueno, todo eso lo percibimos porque no somos unos estúpidos. Entonces, muchos tenemos que pelear nuestro lugar en la familia. Muchos no lo tenemos que pelear, lo tenemos y no lo vamos a dejar. Pero otros lo tenemos que pelear porque la discriminación emocional, física, ya no le avises, ya no lo traigas.
no sabe si oye bien o no oye bien. Perdemos capacidad de concentración. No nos da Alzheimer, perdemos capacidad de concentración nada más. Perdemos capacidad de escuchar, de aislar los ruidos muy, muy grandes. A veces pierdo no es que estoy sorda, es que mi cerebro pierde esa capacidad o disminuye. Tú no sabes todo lo que yo estoy pasando y no te importa tampoco, porque automáticamente dices, ya está, ruco. ¿Por qué se refugian en esa parte? Porque es la parte más segura. ¿Por qué se van en el pasado? Porque no los discriminaban. Entonces yo creo que hay que replantearnos desde los hijos y las hijas cómo tratamos y cómo vemos a nuestros padres. Insisto, la historia que hay en medio, esa es otra cosa, Manuel, porque sí hubo una historia de violencia, de abandono de los hijos, de maltrato, los padres violentos que dejaron cicatrices en el cuerpo y en el alma. ¿Cómo diantres quieres que te trate ahorita? Bien, por eso insisto, cada quien su historia y la personalidad de cada quien. Nuestros padres, los de hoy que estamos arriba, perdón Manuel que me estoy extendiendo, los que estamos arriba de que tenemos 40, que tenemos 50, 60 años. Nuestros padres están en los 70s, 80s y son de principios del siglo pasado. Harto macho, harta sufridora. Entonces, ¿cómo quieres que cambien su historia en el siglo XXI? Si además los vamos dejando desprotegidos en el camino. Díganme de qué van a vivir todas esas amas de casa cuyo trabajo jamás fue reconocido. O ese papá o sea, no tienen seguro, no tienen, y que dependen de los hijos. No somos una carga. Te dimos absolutamente todo, creo. Estamos hablando en esta parte óptima. Y yo me tengo que refugiar entonces en ese único espacio que conozco. Y me pongo una conchota. ¿No? ¿Por qué? Donde me siento protegido. Adelante, Manuel. Gracias. No, si a esto le agrego que si es un hombre, como tú dices, que fue educado en el siglo pasado y que todavía sigue habiendo muchos que siguen siendo educados así, donde el ser hombre, parte muy importante del ser hombre es ser un buen proveedor. Y a la edad que tiene, pues probablemente ya no sea un buen proveedor o ya no sea proveedor. Si aparte él tuvo cierto poder y de repente ya no tiene poder, pues claro que se enconchan, claro que sienten que su valor como ser humano de repente empieza a ser menos. Y si los hijos y los primos y los nietos le reflejan eso, pues cada vez es peor. Ahora, como tú bien dices, si este hombre ejerció violencia, pues sí, es muy lógico que se quede aislado. Eso ya no es enconchado, se queda aislado porque ya nadie quiere estar cerca de él. Y sí, pues una historia de vida. Entonces, creo que tiene muchos matices y cada caso es diferente y habría que analizarlo, pero pues sí, puede ser desde alguien que fue muy violento hasta alguien que se enconchó por todas las razones que tú diste. Liz, ¿tenemos una última? Tenemos muchas, doctor. Nada más, sí, son muchas las preguntas. ¿Dos más? ¿Estás de acuerdo, Patricia? ¿Mande? ¿Dos más? ¿Cómo? ¿Dos preguntas? Sí, lo que tú quieras. Yo porque sabemos que tenemos un límite de hora, ¿no? Sí, entonces habrá... Sí. Ok, una de las preguntas de las que están, las estoy leyendo, las voy a leer conforme ya entraron para que no haya ningún problema. El contacto físico, esta es de Susana Rocha. ¿El contacto físico, el abrazo, no debería ser explicitado como uno de los derechos humanos? Podría ser. No lo tengo registrado, pero se incluye dentro de salud integral, se incluye dentro de una vida digna. Yo no creo que nadie que pueda tener una vida digna pueda prescindir de las caricias, del abrazo, del famoso apapacho, como decimos en México. Y textual, así, derecho al abrazo, no lo dice, pero me parece que está implícito en el de la salud integral y la vida digna. Y si en este momento estás solo o sola en tu casa y no puedes abrazar a nadie, abrázate a ti mismo. Yo todas las mañanas en la regadera, desde hace muchísimos años, alguien me lo enseñó. Y sí, abrazarte a ti mismo no es lo mismo que te abracen, pero sí ayuda un poco. Entonces, hay que abrazarse, aunque sea en estas épocas, a uno mismo.
La última nos da, bueno, dos Ok. más ya, Liz. Ok, ¿cómo se puede vivir la soledad en esta cuarentena? Uy, me encanta este tema. Adelante. Tendríamos que hacer algo, Manuel, de la soledad. Sí, 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 sí. Nos encanta desde cuándo, ¿verdad? Es un Uf, tema que sí. nos gusta muchísimo. Pues depende de cómo cada quien lo viva, pero ahora que Manuel dice, hay que abrazarnos a nosotros mismos. Yo no me he vuelto a sentir sola desde que descubrí que soy mi mejor compañía y suena muy mamucas eso, suena como, ay, qué horror, ya me voy. No, cuando tú descubres que eres tu mejor compañía, nunca más vuelves en tu vida a estar sola, a estar solo. Y encontrar que tú eres tu mejor compañía implica un trabajo de introspección. Sí es cierto, se construye. Tenemos que tener un muy buen nivel de autoestima, tenemos que tener un buen nivel de tolerancia, porque a veces están estos pensamientos boicoteadores, ya ves, estás sola porque nadie te quiere, estás sola porque no te casaste, ya ves, para qué te divorciaste. En el caso de las mujeres, no sé, ahorita nos cuentas en el caso de los hombres, pero la soledad creo que es una gran inspiradora. Una gran inspiradora de la creatividad. Si estás solo y no sabes qué hacer o estás sola y no sabes qué hacer, inventa cosas, juega a inventar la creatividad del ser humano. Yo creo que gracias a la soledad existe la pintura, gracias a la soledad existe el oficio de escritor, gracias a la soledad existe la música. Entonces, pero entiendo esta soledad malentendida, porque a la soledad nos la han puesto como castigo. Y creo que es la gran constante del ser humano. Llegamos solos y nos vamos solos. Yo agregaría solo que para los hombres sí la soledad tiene un significado diferente. Creo que nos da mucho más miedo que a las mujeres. La soledad nos da miedo Bueno. un poco por esta parte de que no nos aprendimos a cuidar a nosotros mismos, no nos aprendimos a contactar interiormente con nosotros. Nuestra vida ha sido externa, fuera de la casa, fuera de la casa física y de la casa del cuerpo. Siempre ha sido hacia afuera y nunca hacia adentro. Entonces, ¿cómo no va a dar miedo de repente estar solo sin haberme aventado un clavado hacia mí? Y creo que el otro tema es, estar solo es maravilloso, lo que sí es peligroso es estar aislado. Aislarse del mundo, aislarse de los vínculos amorosos, o sea, porque yo puedo tener un muy buen vínculo conmigo, pero también es necesario los vínculos con los demás. Entonces, el vínculo amoroso con las demás personas es fundamental para no estar aislado. Entonces, estar bien conmigo, puedo estar solo el tiempo que quiera, pero al mismo tiempo tengo que tener vínculos amorosos para no estar aislado. La última, Liz. La famosa, Manuel, la famosa diferencia entre sentirse solo y estar solo. Exacto, exacto. ¿No? La famosa diferencia que me queda claro es difícil, hay que construirlo, pero lo primero que hay que dejar de lado es que la soledad no es ningún castigo para nadie. Exacto. Doctor, están preguntando sobre voluntad anticipada. Si pudiera hablar un poquito, algo como muy concreto de este tema. Sí, a ver, rápidamente, y si quieres después Patricia nos ayuda. Bueno, la voluntad anticipada hoy en México es un documento que haces ante un notario, en donde le dices al notario cuáles son tus decisiones de cómo quieres, en pocas palabras, cómo quieres pasar los últimos días de tu vida, qué cosas sí quieres que te hagan, qué cosas no quieres que te hagan. Y nosotros en Tocaltía tenemos un equipo que hace eso, que se sienta contigo, se pone a escribir tu voluntad anticipada, porque es todo un proceso pues, de confrontación sobre tu propia muerte, en donde tienes que hablar sobre tu propia muerte, sobre cómo quieres pasar los últimos días de enfermedad, qué cosas sí quieres, qué no quieres, y después tienes que designar a alguien que va a cumplir tus deseos si tú ya no puedes decidir.
Y entonces son conversaciones maravillosas cuando lo haces como con alguien que te puede ir guiando, porque entonces, en mi caso, yo lo hice que mi hijo es el que va a decidir, bueno, él ya sabe lo que yo quiero y él va a ejecutar, como quien dice, mis deseos, pero al hablar con mi hijo fue una muy buena conversación sobre la vida, sobre la muerte y sobre la enfermedad y sobre lo que yo quería y ver si él podía ejercer lo que yo quería y estaba dispuesto a hacerlo. No sé si quieres agregar algo más. No, nada más que tiene que ser frente a notario Sí. público. Eso es muy importante, frente a notario público, solamente así hacerlo valer y que alguien más insistir en que sea alguien que quiera respetar justamente mi voluntad anticipada. Exacto. Pues queremos agradecerle a todo el mundo. Sabemos que hay muchas más preguntas. Lo que me puedo ofrecer es a tratar de contestarlas después por escrito todas. Entre Patricia y yo trataremos de contestarlas todas y si no, las trato de contestar yo. Y por si Patricia tiene mucho de trabajo en estos días. Como que se quería ir. Y lo último que quisiéramos decir es agradecer a todos los que estuvieron en esta plática. Yo gocé muchísimo platicar con Patricia, es un privilegio. Ella conoce muchísimo de este tema, ojalá podamos repetirlo más adelante. Y cualquier otra pregunta, por favor, déjenos sus datos, mándenlo, escríbanlo ahorita aquí en el chat y estamos en contacto. Patricia, ¿alguna última palabra para cerrar? Sí, que no dejen de buscar, de ver Vejez Creativa. Créanme que vale muchísimo la pena, ideas para enriquecer su envejecimiento. Y Manuel, yo te agradezco muchísimo personalmente tu invitación. Es un honor, siempre descubro cosas maravillosas, entre ellas que eres un hombre encantador. Muchísimas gracias por haber estado y nos veremos pronto y nos abrazaremos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.